Muy buenos días, amigas y amigos, un placer saludarlos en este su programa Despertar de Conciencias. En este programa vamos a hablar de los beneficios del vino para la salud, porque a través de la historia de la humanidad, en muchas religiones el vino lo han satanizado, porque todos los excesos son malos, pero hoy vamos a hablar del vino. Desde los tiempos antiguos el vino ha estado presente en las mesas, en las celebraciones, en la espiritualidad de distintas culturas. La Biblia, por ejemplo, lo menciona más de 200 veces, siempre como símbolo de gozo, bendición y pacto. El primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Un acto que no solo sorprendió por lo sobrenatural, sino por el mensaje. La vida está hecha para celebrarse y Dios quiere alegrar el corazón del ser humano. Hoy sabemos además que el vino consumido con moderación tiene beneficios reales para la salud física y mental. Mejora la circulación, aporta antioxidantes y es parte de una dieta equilibrada en varias culturas longevas. En este artículo reflexionaremos sobre el vino como símbolo de alegría, como medicina del cuerpo y como recordando espiritualmente la gratitud y la plenitud. El vino en la historia de la cultura antigua. En Grecia, en Roma, el vino se asociaba con la vida social, la inspiración artística, el contacto con lo divino. Dionisio y Baco, dioses del vino, representaban el poder de lo festivo y lo trascendente. En la Biblia, el vino es sinónimo de alegría. En los Salmos dice: el vino alegra el corazón del hombre. Jesús lo usó como símbolo de su sangre en la última cena, dándole un profundo valor espiritual. Y en las tradiciones populares, en las bodas, en los rituales judíos como el Kiddush, en celebraciones familiares, el vino representa comunión y unidad. El vino y la salud, los beneficios físicos. Estudios científicos señalan que el vino tinto consumido con moderación puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a sus antioxidantes como el resveratrol. Y en la salud mental, una copa compartida en una comunidad genera relación, rompe barreras, favorece la conversación y el encuentro humano. Obviamente, la moderación. El vino es la medicina solo cuando se bebe con conciencia. El exceso, por lo contrario, puede ser destructivo. La sabiduría enseña que todo está en el equilibrio. Así que vamos a iniciar y hoy tenemos dos invitadas especiales. Tenemos aquí a la licenciada Carla Gasca Sánchez. Carlita, bienvenida. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac, la mejor universidad de México. Y también, para que ustedes sepan, ha sido la regidora más joven en la historia del municipio de Benito Juárez, donde se encuentra nuestra hermosa ciudad, Cancún. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y me emociona muchísimo poder tratar de estos temas, saludar a tu audiencia con muchísimo cariño. Pero también cuéntanos, eres directora de una empresa joven como tú, que importa vinos desde Italia. Me imagino que ahorita están importando vinos de Italia. El día de mañana vas a importar vinos de Argentina, de Francia, no sé. Pero bueno, me gustaría que importaran los de Argentina. Yo soy medio argentino. Y eres directora, ¿cómo se llama esta empresa, Carlita? Cuéntanos un poquito. Barocca Italia, así es. Tengo el honor ahora de tener y llevar la mesa directiva de una empresa joven, una empresa que tiene una visión y que está haciendo algo nuevo en el mercado de los vinos y sobre todo por México. Nosotros iniciamos a Barocca Italia con un compromiso, el que la visión se pueda homologar para que sea la línea que une México e Italia. Son culturas muy parecidas, no solo el color de la bandera,
sino también en el cariño, en la efusión, en los dolores del pasado, en las desigualdades sociales y toda esa alegría que nosotros a veces, que si la muerte, nosotros hacemos sketches sobre ello y nosotros empezamos a hacer esa pluriculturalidad de integración entre España y los diversos países que nos han tocado, también lo ha hecho la Italia. Y bueno, por eso, pues imagínate, en lo personal, yo amo Italia. Para mí, Italia, la cultura, el arte, pero sobre todo la comida. Yo soy un apasionado de la comida gourmet. Me encanta la comida italiana y obviamente pues el latín es la lengua madre de todas las lenguas romances, digamos, de ahí vino el italiano, el francés, el portugués, el español. Entonces, y por supuesto que nosotros tenemos en nuestro ADN la sangre latina, ¿no? Por eso somos latinos, tenemos esa sangre, y eso viene, por eso somos medios gritones, ¿sí? Entonces, bien, y también tenemos una invitada muy especial, que es María Luján Especoña. Si no pronuncié correcto, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Especoña. Especoña, Sí. porque es de origen italiano. Correcto. Ella es una reconocida sommelier argentina con múltiples certificaciones internacionales en vinos de Francia, Chile, México y por supuesto en Italia, ¿no? Y es coordinadora de la Academia del Círculo de Sommeliers de Cancún, instructora en la Organización Nacional de Sommelier y jueza en concursos especializados. Bueno, y ha sido exponente en varias catas de vino y tiene un currículum que, bueno, de aquí tardaría mucho tiempo en hacérselo. Bienvenido, María. Muchas Bienvenida gracias. a tu casa. Este es su programa Despertar de Conciencias. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer una dinámica de preguntas. Cuéntanos un poquito de los vinos italianos. Porque en México no tenemos una cultura vitivinícola muy grande. Por ejemplo, en los países europeos y en tu país de nacimiento, en Argentina, la cultura de vino, bueno, vaya, está en el ADN. Pero nosotros los mexicanos no tenemos mucho la cultura de el vino. Y hoy quiero que platiquemos a profundidad y que más adelante nos digas por qué tomar un vino blanco, con qué lo acompañamos, porque quizá la audiencia no sabe. De hecho, a mí me llevó muchos años aprender la cultura del vino y el saber por qué tomar un vino blanco, por qué tomar un vino tinto, con qué acompañarlos, los sabores, las cepas, etcétera, etcétera, porque la cultura del vino es una cultura muy amplia. Y hoy una experta como tú, que nos honra con tu presencia, pues vamos a sacarle el provecho máximo. Entonces, cuéntanos, Luján, los vinos italianos pues son poco conocidos en México. De hecho, los vinos que más conocemos son los vinos franceses, los vinos chilenos y los argentinos más o menos, pero realmente los vinos italianos son poco conocidos en México. Y yo cuando fui a Italia, fue cuando empecé a probar los vinos italianos y me di cuenta, dije, wow, qué buenos vinos hay en Italia. Entonces, pero los vinos famosos son los franceses. Y aquí en América Latina, los chilenos y los argentinos. Obviamente, ya cuando estás en los países, pues es cuando te das cuenta la cantidad de vinos. Pero cuéntanos un poquito de los vinos italianos. Bien. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Es la primera vez que hago este tipo de formato y bueno, muy agradecida con la audiencia, con toda la organización de aquí de este programa. Y como comentas, la verdad que el vino es un tema tan amplio, es una bebida milenaria. Citabas ciertas cosas vinculadas desde el punto hoy en día con espiritualidad y indudablemente desde que el hombre se ha transformado más
sedentario y dejó de ser nómade, la vid lo acompañó. Entonces imagínense que hay un proceso casi antropológico de la vid, el vino y el ser humano. Entonces es un tema que podríamos hacer varios episodios sin duda. No, es que no nos alcanzarían 10 programas, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a avanzar en este programa porque el tiempo es corto, pero si no, pues dejamos de la parte 2, ¿no? Pero es muy importante lo que nos estás diciendo y maravilloso. O sea, el vino en la historia de la humanidad, o sea, nace casi con la historia de la humanidad. Completamente de acuerdo. Y la verdad que también vinculado a lo que me consultabas, que es respecto a Italia. Italia tiene una fusión desde los griegos, incluso cierta parte de los fenicios, entonces nos vamos hacia miles de años hacia atrás, donde las viñas empezaron a estar en este territorio y forma parte de, a lo largo del tiempo, a incluso como alimento. Entonces hubo un periodo de la humanidad donde era más saludable tomar vino que tomar el agua, que no era potable como la conocemos hoy en día. Y eso vinculado también a culturas con trabajo de campo, con jornadas muy extensas, donde el vino era una alimentación. Entonces, la Italia como tal, junto con el vino, es un ADN incompleto, y muchos países sudamericanos en distintos procesos migratorios pues recibieron esta cultura, y es por eso que al día de hoy tal vez hablar de Chile, Uruguay, Argentina tienen un consumo per cápita del vino mucho más alto porque ha sido una influencia mayor de este tipo de países. En el caso de México, si bien tiene una historia que comienza, por ejemplo, cuando nombramos Casa Madero, estamos hablando desde 1597, documentos que empiezan a marcar el inicio de cultivos. Sí, que es muy importante previo, ¿no? También. Que nos platiques, porque tú también eres experta en vinos mexicanos, que tenemos muy buenos vinos mexicanos, o sea, ya hoy por hoy en competencias internacionales ya han sacado premios. Sí, y realmente la historia de México, a diferencia por ahí cuando lo comparamos y decimos, bueno, ¿por qué México está por aquí? ¿O por qué encontramos más vinos de Chile, de Argentina, o esta cultura del consumo del vino? Pues porque la historia no se desarrolló exactamente igual. Tuvo un indicio muy parecido porque la mayoría de las vitiviníferas, que es la vid con la que se trabaja el vino, pues se expandió en manos de los colonos españoles. Y eso sucedió desde México hasta América del Sur. Entonces todos empezamos casi en una misma línea, solo que el desarrollo o la línea de evolución no fue igual para todos. En países, por ejemplo, como Chile, lo tomaron como una economía principal de hace mucho tiempo, y estamos hablando casi de 200 años. En México, tal vez hoy en día, mi forma de entenderlo es que estamos siendo testigos del inicio de México en la historia del vino. Y Correcto. eso nos demanda paciencia, eso nos demanda experimentaciones. Yo creo que hay un gran futuro, hay un gran crecimiento continuo, pero hay que saber también comprender el terroir, descubrir los climas, muchas cosas que otros lugares lo están haciendo hace más de 100 años. Entonces, Correcto, pero retomando el origen del vino en la historia de la humanidad, bueno, imagínate que la Biblia dice, la primera vez que menciona la Biblia el vino, lo menciona con Noé, imagínate, el de la arca, ¿no? Entonces, sí. Que pues en datos que no tenemos, pero estamos hablando de más de 10,000 años. Entonces menciona que pues en la Biblia menciona que Noé plantó una vid. Entonces, y que empezó a sacar el jugo de la vid, o sea, como que fue el primer experimento del que nos habla la Biblia. Y entonces, y que se puso una guarapeta increíble. Se dio cuenta que algo pasaba, algo de mágico tenía el vino, pero está muy vinculado a tantas cuestiones, si bien hoy hablamos de espiritualidad, pero es una cuestión humana muy bonita el vino, interpretarlo así, entenderlo como algo cultural. Eso creo que da un enfoque muy diferente. Y hoy nombrabas a Baco, Dionisio, dioses que se tomaron como deidades dependiendo de las culturas, pero hablamos de los egipcios y también tenían Osiris, tenían distintas imágenes que estaban vinculadas a qué cosa. ¿Y qué decimos de los cristianos, no? Que bueno. Jesucristo, Jesús de Nazaret, pues lo tomó como símbolo de su sangre, ¿no? Entonces sí que para las iglesias católicas del mundo, pues todos los domingos se recuerda eso, ¿no? Y se festeja con vino. Incluso de hecho hay un vino italiano, ¿no? Que es especial para ¿cómo se llama, Carlita? Vino per la Santa Mesa. Vino per la Santa Mesa, o sea que es el vino oficial que usan en las iglesias, es ¿no? Correcto.
Que es riquísimo, a mí me encantó. Delicioso. De Alaña, el de Alaña del sur de Chile. Y lo distribuyes también. El Barocca Italia lo distribuye. Tenemos es riquísimo, por eso es que los padres se ponen contentos, ahí los sacerdotes están felices. Y bueno, también los pastores en las iglesias cristianas lo usan como un símbolo para el recordar la Santa Cena. En todas las iglesias cristianas también lo hacen, si bien en la iglesia lo acompañan con hostias hechas de trigo, en las iglesias lo hacen con pan sin levadura, en las iglesias cristianas, y bueno, pues también los judíos. Entonces el vino acompañando la historia de la humanidad ha sido un símbolo de espiritualidad, pero también es muy bueno para la salud. Es muy importante que quede claro, porque algunas religiones lo han satanizado, que ya hablaremos más adelante por qué han satanizado el vino, porque luego la gente dice que confunde el vino con el aguardiente, con el tequila o con el alcohol. Son dos cosas diferentes, porque yo he descubierto a través de la vida que el vino no te emborracha, el vino te embriaga. Que es muy diferente, ¿no? Los alcoholes, las bebidas fuertes, sí te emborrachan, pero el vino te embriaga. O sea, por eso es que en países como en Estados Unidos y en Argentina, por ejemplo, en los supermercados, la mayor parte de lo que te venden son vinos, son cervezas, ¿no? Los licores requieren un permiso especial y en tiendas especiales, entonces porque obviamente no produce el mismo efecto. El vino, tomándolo con un equilibrio y moderación, es maravilloso. Así es que, bueno, si hablamos del origen, pues como lo mencionamos, el origen es bíblico, viene de los judíos, viene también de los griegos, de todas las civilizaciones, en la egipcia, en los caldeos, todas las civilizaciones escuchamos hablar de el vino. Y pues como ya comentamos, espiritualmente hablando, pues el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Yo me acuerdo que una ocasión estaba en un restaurante disfrutándome una rica copa de vino, y de pronto llega una señora, ya sabes, de esas religiosas muchas, y me dice: Greg, ¿usted es cristiano? Y le digo: sí, yo practico el cristianismo como una forma de vida, no como religión. Dice: pues entonces, ¿por qué está tomando vino si usted es cristiano? Obviamente no le dije nada. Yo lo único que le dije, con una sonrisa en los labios: hermana, ¿no sabe usted que el primer milagro de Jesús fue hacer el agua en vino? O sea, entonces, ¿por qué es los perjuicios o los dogmas, ¿no? Bien, Carlita, y cuéntanos, ¿hace cuánto estás con tu empresa de Barocco? Es nueva, ¿verdad? Barocca, sí, es el resultado. Barocca Italia es un resultado de un scouting de 2 años a lo largo y ancho de la Italia, de norte a sur, en donde hicimos una exploración de alrededor de 900 etiquetas, conociendo de la mano los valores. 900 etiquetas. Más de 900 testeadas, para poder hacer un resumen de 109, y día con día seguimos conociendo el mercado de mexicano para poder hacer una depuración lindísima y una selección de 50, las más grandes, ¿no? Y las de mayor movimiento. ¿Por qué? Porque queríamos saber de primera mano los valores de los dueños de los productores, de las bodegas, de los dueños de esos castillos, de las familias. Oye, por eso el eslogan es familia, familia. ¿Cuándo me invitas? Claro, claro. Sí, bueno, sí, ¿cuándo nos invitas a Luján y a mí? Hay viajes programados. De hecho, somos un gran aliado de la Riviera Maya, de la Cámara de Comercio Italiana. Todo el tiempo nos están invitando a misiones de exploración y sobre todo de selección. Porque he visto en internet, incluso en algunas películas, que hay algunas casas que están en castillos, ¿verdad? Es correcto, hay viñedos, hay campiñas, me encantaría castillos. Por ejemplo, tenemos también de la casa Piazzo, un lugar en donde tienen testimonio de que tocó ahí conciertos Mozart,
y tienen también las barricas donde dispensaron esos vinos. ¿Está en un castillo? Y el vino en uno de ¿En esos dónde está? de ¿En qué nuestros parte de Italia? proveedores. Están en la parte del norte. Es Piemonte, Piemonte. en Barolo, ¿Piemonte? en la zona de Barolo. De la zona Ok. Barolo. Y bueno, nosotros de primera mano, eso es lo que queremos. Una empresa familiar, porque Barocca es una empresa familiar, orgullosamente, y también dentro de las viñas y campiñas de Italia, saber cuáles son los valores, cuáles son los principios, y sobre todo con respeto a la tierra, que hoy en día, sobre todo en esta nueva forma de pensar a través del cambio de nuevo milenio, es que nos hacemos más conscientes sobre una producción de algo tan importante culturalmente como el vino, que tiene relación con la geografía, con la cultura, con el amor, con el mismo hecho de ser humano y con, por supuesto, la historia. Pero por supuesto que tiene algo que ver con el amor, es que no hay una cena romántica donde no esté una copa de vino, ¿no? O sea, si no, no es cena romántica. Sí, Entonces, y culturalmente hablando, yo creo que Italia es de los países donde hay más cultura, ¿no? Del consumo de vino de una forma equilibrada. es correcto. De hecho, es uno de los puntos azules, famosísimos puntos azules, que es donde la gente vive más tiempo de la mejor calidad posible, ¿no? La gente más longeva. Y ese consumo itinerante de una copa al día de un buen tinto, pues nos ha llevado muchísimo a poder dar esa consecuencia de la cultura y el enlace que tiene la mesa, que es donde se hacen las principales conexiones en la vida del mexicano y del italiano. Y que los une un vino es algo intrínseco, ¿no? Y maravilloso. Vamos a platicar al ratito eso de las zonas azules para que la gente sepa de qué se trata. Pero yo quisiera que Luján, nos dijeras las cepas de los vinos italianos. Por ejemplo, ¿por qué voy a elegir yo un vino italiano a diferencia de otros vinos que no le vamos a poner de otra nacionalidad? Muy bien. Pues lo que tiene Italia como tal es la parte autóctona. Italia ha tenido una influencia, como nombrábamos hoy, desde los griegos hacia varias corrientes culturales que han dejado un ADN en uvas que no son tal vez las más globalizadas. Por ahí caemos en conocer muchas uvas como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, que son un poquito más de origen francés y fueron las más globalizadas, ¿no? Y obviamente por cuestiones de funcionalidad en los viñedos y de rendimientos. Ya, claro, tiene una razón de ser, que por eso son las uvas más cultivadas, más cultivadas en el mundo, ¿no? La más cultivada es Cabernet Sauvignon, en tintas, y en blancas es Chardonnay. Entonces, en ambos casos son cepas que derivan un poquito más de Francia. Hoy en día también se utilizan en Italia, pero cuando vamos a hablar de cepas italianas, para muchas personas es una cuestión desconocida porque nos metemos en cepas que solo se han dado en ese territorio. Hoy en día ya estamos un poquito más globalizados. Entonces son vinos, estamos hablando que son vinos boutique muy especiales, o sea, de una cepa muy especial, de un sabor muy especial que no lo vamos a encontrar fácilmente. Sí, para mí entender los vinos italianos es ampliar un poco el paladar, los conceptos del vino como tal, y créanme que hay uvas para todo tipo de gusto. Hay uvas más intensas, más ligeras, hay vinos dulces, hay vino seco, espumoso, de postre. Yo creo que nadie puede decir no me gustó un vino italiano, porque de verdad Italia en cada rincón de su país tiene producción de vino. Es el mayor productor a nivel mundial, pero también con esta parte de longeva. No sabía, yo pensé que el mayor productor era Francia, entonces no, Italia produce más vinos que Francia. Y tristemente desaparecido en México, perdido por todos lados. Eso, otra de las situaciones, felicidades, porque el integrar los vinos italianos a México, bueno, pues eso nos va a hacer que tengamos un poquito más de cultura vitivinícola, que ahorita nos vas a hablar un poquito más, Luján. A ver, yo creo que la gente está deseosa por saber cómo y con qué disfrutar de los vinos. Porque luego está que si el vino tinto se toma frío, que se toma al tiempo, y yo en eso he escuchado tantas historias, y cuando dicen, no, es que se debe tomar al tiempo. Bueno, sí, se toma al tiempo en un clima como en otro tiempo. No en un clima como el de Europa, donde la temperatura está, pues el ambiente a 18 grados, 19 grados, pero en un Cancún, pues sí tienes que refrescarlo un poco. Sí. Platícanos, un buen vino tinto, ¿a qué temperatura se debe tomar? Ahí, o sea, los tres estilos que más conocemos es estilo de vino blanco, rosado y tinto. Ahora,
Hay que comprender también que los vinos tintos están en una versión joven, lo cual implica se vinifican y ya salen a comercio, o vinos con lo que se le llama crianza o guarda, que ya iba a tener un contacto en algún tipo de barrica, de contenedor, puede ser hoy en día también arcilla, concreto. ¿Qué se espera de esos vinos? Que aparentemente tengan más complejidad. Entonces, ¿cómo funciona la temperatura? Más frío está, más encapsulado va a estar el vino. Los aromas, la expresión va a estar un poquito más limitada. Entonces, en esos vinos que han tenido una guarda, se sugiere una temperatura un poco más elevada, un promedio entre 14 a 16 grados, donde va a empezar a despertar estos bouquets o este tipo de aromas que es interesante percibir. Ahora, la realidad, como bien dices, estamos en una temperatura promedio muy alta y a veces tener un poquito más baja esa temperatura y lograr luego el servicio del vino nos permite que al comenzarlo encuentre una temperatura correcta. Si yo lo tengo a temperatura ambiente más mi servicio y en mesa, tal vez la parte del alcohol es la que empiezo a percibir. Se hacen muy cálidos porque obviamente en temperatura también el alcohol se siente más. Es correcto, ¿no? Y lo sientes más agresivo. Se siente un poquito más invasivo, sobre todo en boca. Y el vino tinto normalmente es para acompañarlo con una buena carne. Sí, aunque en realidad hay varios elementos que vamos a tener siempre como elementos en los vinos. En el caso de los tintos, la sequedad, que básicamente son los taninos que vamos a encontrar, que nos provoca una sensación de sequedad en boca. Ahí lo vamos a distinguir. No todos los vinos van a ser iguales, todos van a tener taninos, a veces son más suaves, más sedosos en boca, y a veces que uno toma un vino y dice, está como sedoso, ¿no? Y esos son taninos que ya están pulidos, están redondeados. También vamos a tener acidez, que a veces se nota más o se nota menos de acuerdo a cómo compiten estos elementos en boca. La acidez me va a hacer salivar. Entonces, si un vino es más joven, más fresco, generalmente va a estar en una acidez un poquito más alta. Esto se va integrando generalmente con el tiempo. Si es de calidad, esta evolución va a ser positiva a lo largo de varios años, ¿no? Y otros vinos, pues en su inicio empezamos a tener desbalances, ¿no? Ahora, en cuanto a combinación, para terminar de responder tu pregunta, la idea de la carne con los vinos tintos es que esta sensación de sequedad de los vinos tintos vaya acompañado de la jugosidad de la carne, ¿sí? Tanto por inducir la salivación como depende del término que te ha hecho la carne o algún tipo de salseo. Pero al final de cuentas podríamos pensar que si también tenemos acidez en un vino tinto, podríamos combinarlo con una variante de carbohidrato. Si este vino es muy aromático, podríamos jugar con algún tipo de condimento también en las comidas. Porque también el queso juega un papel muy importante, ¿no? La combinación de los vinitos con los quesos, ¿no? Vamos a suponer un parmigiano reggiano. Es un queso más especiado, más curado, también tiene sapidez. Entonces, obviamente que para ciertos vinos... ¿Pero es un vino más fuerte? Sí, podríamos irnos a vinos que tengan un poquito más de estructura aromática y ya también puede soportar ese queso. Y cuéntanos, dentro de los vinos tintos hay vinos más suaves y vinos más fuertes. Por ejemplo, en las uvas, ¿no? En las uvas, el Cabernet Sauvignon es una uva un poquito más fuerte, ¿no? Se lo considera como una intensidad de tipo de uva media, un poquito más elevado. Un Merlot es más suave. Un Merlot es más suave. El Pinot Noir se considera uno de los más suaves. Sí, el Pinot Noir sí es ya... Pero justamente es uno de los que tiene más revestidor, que tú lo comentabas al comienzo. Es ¿sí? Una de las uvas que más tiene ese componente. Es más antioxidante. Wow. O sea, bueno, así se ha como evaluado en los últimos años, que es una de las uvas que presenta más esa cantidad de parte positiva, ¿no? Para nuestro organismo. Así que bueno, ahí ya anoten también. En Uruguay lo cultivan mucho, ¿no? ¿En dónde, perdón? En Uruguay, ¿no? En Uruguay se cultiva en la zona más de Colonia, esa parte sí. Un poquito con lo que llamamos litoral sur exactamente, pero el Pinot Noir le va a gustar siempre el clima fresco a frío. Entonces busquen lugares que sean frescos para esa producción, que va a dar la expresión correcta. Por ejemplo, en el norte de Italia vamos a encontrar en la parte de Trentino Alto Adige, Pinot Noir, todo lo que es parte de Valle de Aosta. Entonces ciertos lugares que nos tienen que dar características frescas. Estados Unidos, Oregon, por ejemplo, ¿no? Tenemos excelentes Pinot Noir ahí. Entonces, bueno, el otro extremo, hacia intensidades, podemos hablar de uvas, por ejemplo, en las italianas, un angliánico. Son más fuertes, son más fuertes, tienen más tanicidad, son de las últimas casi en cosecharse, necesitan un periodo de maduración más delicado y por lo general hasta se le da guarda antes de salir al comercio para que todo esto esté realmente más balanceado, porque es una uva con muchas partes, se le dice como durezas, con muchas durezas. Ahora, en una uva que no sea italiana, por ejemplo el Tanat, que en Uruguay se cultiva mucho, pues también estaría como de las uvas que tienen un poco más de componente en sequedad y en ese tipo de estructura. Entonces, bueno. Y
un buen vino blanco? ¿Cuál es de tus vinos preferidos, los vinos blancos? ¿Cuál es tu uva preferida? Yo no sé si hay un sommelier que pueda decir una uva. No. Si un vino, Sí. tenemos una tarea difícil Sí. porque también en la Pero bueno, apertura vamos a hablar de la uva, ¿no? En la uva, bueno, por ejemplo, lo que es el norte de Italia, Pinot Grillo se me hace una uva que logra vinos muy refinados. También las uvas más locales como el Rigo Yo Laggiana. soy fanático del Chardonnay. Y bueno, No me importa de si sea francés, mexicano, argentino. Yo soy fanático de la uva Chardonnay. muy bien. Y del champán con Chardonnay también, con uva Chardonnay. Y es una de las uvas más versátiles, porque las vamos a encontrar en miles de estilos. También se usa mucho para la producción de espumosos. El Chardonnay y el Pinot Noir son las dos uvas más utilizadas para espumosos. Correcto, dentro de mis múltiples proyectos, yo quiero hacer una plantación en Argentina de Chardonnay. Bien. Para hacer exclusivamente vinos espumosos. No quiero meter porque estoy en una zona en Entre Ríos, que es una zona que es húmeda, entonces no es muy seca, entonces ahí las uvas blancas se dan muy bien, pero las del vino tinto no. Entonces la Chardonnay se da que es una maravilla. Entonces Ahora, es interesante lo que comentas, porque también en un vino blanco, justamente partimos de que también podemos sacar un vino blanco de uvas tintas, que eso ya sería otro capítulo, pero obviamente en las uvas tintas lo que nos da el color es la piel, ¿no? Y hay vinos obviamente blancos que se van a hacer con cepas blancas como el Chardonnay, como también del Pinot Noir podemos sacar un vino blanco. No utilizamos su piel y lo vinificamos sin este pigmento, ¿no? Entonces, no sabía. Ahora, eso que tú comentas por la zona, es más difícil a veces la maduración en un vino tinto que en un vino blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un vino blanco si me queda una línea de acidez más arriba, con una maduración que va un poquito más temprana en algunos casos, pues un vino que sea fresco es correcto en los blancos, ¿no? En los climas más secos son más aptos para el vino tinto, ¿no? No. Y en lugares donde llueve más es para las uvas verdes, ¿no? Sobre todo hay que ver las temporadas de lluvia. Pasa un poquito aquí en Querétaro. En Querétaro las lluvias llegan cerca de la temporada de vendimia. Entonces yo ya tengo que sacar la fruta de la planta. ¿Y qué sucede? Si yo no llegué a acumular la gran cantidad de azúcar que necesito, la azúcar que va a suceder se va a transformar en alcohol. Entonces, ahora, no es lo mismo el alcohol que se espera en un vino tinto que en uno blanco. Un blanco con 10 grados. ¿Y un blanco funciona. es para acompañarlo con qué? ¿Para comerlo con qué? Mira, el elemento más importante es que el blanco va a tener una acidez alta o tiene esa frescura. ¿Y con qué va la acidez? Puede ser con lo que llamamos alimentos de tendencia dulce, es tendencia dulce, no son dulces. Por un ejemplo, los camarones. El camarón tiene una sensación de una tendencia dulce. Si nos comemos unos camarones, acompañarlo con un vino blanco. Estaría excelente. ¿Pescado también? Pescado, harinas, carbohidratos, sea, no sé, diversos carbohidratos, arroz, Si nos comemos risotto. una pasta. Perfecto. Ahora hay que ver el salseo, por supuesto, decir, tal vez una pasta con boloñesa, pues para un blanco tendría que ser un blanco con un tipo de guarda, con mucho más complejo. Ahí va mejor que con un tinto, ¿no? Nos pasamos un poco más al tinto. Y cuéntanos de los vinos rosados. Los rosados. Y los espumosos que nos faltan. Y los licorosos. Y los tipos legales. Y ahora están los vinos naranjas también existen, que es real. No, y que ya los vinos, los blues, los azules, bueno, lo que ya eso sí es químico. Con trampa no. Con trampa no. Tiene que venir de la naturaleza todo. Sí. Respecto a los rosados, a mí se me hace un perfil muy interesante. En los últimos años, por suerte, más en crecimiento, pero es la bisagra perfecta entre un blanco y un tinto. Porque nos va a dar... ¿Y lo acompañamos un vino rosado con qué? Puede ser desde carnes como lo que es cerdo, ¿Carnes blancas? vegetales asados. Justamente al ser tan versátiles, pueden ser O sea, desde carne pollo, blanca pavo, hasta carne de cerdo. cerdo. Exactamente. Entonces, realmente tienen una tolerancia a poder ser muy versátiles a nivel. ¿Por qué? Porque va a tener un poquito de la sequedad del tinto, pero no va a perder la frescura del Entonces blanco. tiene esa mezcla, ¿no? Entre el vino tinto y el vino blanco. Exacto. Y hay muchos países que aquí por clima yo creo que hasta son estilos de vinos que ameritan muchísimo ser consumidos, porque Claro, realmente en qué es más delicioso En climas que trópicos es un buen vino rosado. Y en el caso del vino, yo soy fanático de los vinos espumosos, ¿no? Entonces me encanta el champán. Y bueno, los vinos espumosos, champán es una zona, ¿no? Entonces, un champán es un vino espumoso. Entonces hay vinos espumosos muy buenos
fuera de Francia, que no le pueden poner champán. Por ejemplo, en Argentina, a mí me encantan los vinos espumosos argentinos. Incluso hasta El la fin bodega, del mundo. incluso también la bodega Landón, que sí, claro. Una de sus primeras inversiones fuera de Francia fue en Mendoza, Argentina. O sea, y lo ahí hacen. tienen Chanon, ¿no? Chanon. Chandon, sí. Chandon, ¿no? Exacto. Y usa una de las uvas predilectas, por supuesto, es el Chardonnay dentro de sus cultivos y el Pinot Noir. Y hacen Y un vino espumoso. Bueno, el vino espumoso es para acompañarlo. es el símbolo del amor, ¿no? O sea, de festejo, una copa de vino espumoso es símbolo del amor, de festejo, de fiesta. Pero para acompañarlo con alguna comida, el vino espumoso es pues, similar al blanco. Es similar al blanco, pero también se le suma un atributo más, que es la efervescencia, las burbujas. Las burbujas van a actuar para nosotros, dependiendo del número o el impacto que tenga en boca al final, es como limpia. Entonces hasta podemos usarlo sí hacia la línea que hablábamos de los vinos blancos, pero también si tenemos un poquito más de contenido de grasa, esa burbuja va a limpiar perfectamente nuestro paladar. Bueno, usted ya sabe, mándenos si tiene alguna duda de con qué acompañar sus festejos, qué tipo de vinos les podemos sugerir, mándenos un WhatsApp al 9984-803897. Le vamos a mandar un WhatsApp aquí a nuestra sommelier y a ella le contestará cuál es el vino indicado para la celebración. Carlita, ¿el vino es bueno o malo para la salud? Pues hay muchos testimonios y pruebas en que si es un líquido, una sustancia que ha acompañado a la humanidad por tanto tiempo, pues obviamente concluimos que el acompañamiento con moderación es más que bueno, que tiene propiedades a la salud física, a la salud mental y una representación espiritual. De hecho, consumir vino para mí es el acto más cristiano que puede haber y tengo toda una postura al respecto. Yo avalo eso. Que el que a este mundo vino y no toma vino, pues yo no sé a qué vino. Oye, hablando de la importancia para la salud que tiene el vino, cuando hablamos de las zonas azules hay un programa que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es en qué países del mundo la gente vive más tiempo, ¿no? Rebasa los 100 años. De hecho, yo estoy programado para vivir 120 años, déjame decirte, desde niño tengo esa programación y sé que los voy a vivir. Pero el vino juega un papel muy importante. Cuando tú ves el programa, vemos que en Italia y en Grecia, sí, los testimonios, cuando tú les preguntas a las señoras que están trabajando y tienen 110 años, 115 años y las señoras están haciendo pizza y pastas, y luego dicen, no, dices que diario tomo vino, diario me tomo una copa de vino. La receta de entonces, porque el vino, pues obviamente te quita el estrés. Sí, una copa de vino te quita el estrés y también es buena para la salud. Por ejemplo, los cardiólogos, Luján, el vino para la salud, los cardiólogos lo recomiendan, ¿no? Sí. Una copa de vino tinto, por ejemplo, por las noches, ¿no? Sí, y cabe entender esto porque también a veces se ha dicho y a veces es necesario comprenderlo un poquito más a fondo. Cuando hablamos de la parte química, la uva, porque pensemos en la uva, que es el producto de donde sale el vino como tal, va a tener flavonoides que son perfectos para nuestra parte circulatoria, que la encontramos también, cebolla, brócoli, pero bueno, una copa de vino es más divertida. Que comerte una cebolla. Que comer una cebolla. Pero imagínense que a esta altura de ese tipo de vegetales, ¿verdad? Sí. Que también, entonces son cosas que nos van a ayudar a evitar incluso el daño en células, contra enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, obviamente, y complemento a lo que ha dicho Carla, siempre en una medida correcta. Por supuesto que el alcohol en exceso nunca nos va a servir en nuestro organismo, pero en eso tenemos tanto resveratrol, como lo nombrabas tú, que también es antioxidante y sirve a nivel celular en muchas cosas. Perdón que te interrumpa, es lo que está ahorita de moda. Bueno, yo todos los días me tomo, aparte de tomar mi copa de vino, me tomo mi resveratrol. Que obviamente pero que se descubrió, sí, que viene, o sea, que está en la cáscara, ¿verdad? Exactamente. De la uva. Por eso en esos casos es muy interesante lo que nombras, porque... Y es un antioxidante, que la gente
para que luego, si alguien tiene dudas, antioxidantes que te alarga la juventud. O sea, no, que nuestras células cuando se van oxidando justamente generan enfermedades, pues nuestro también cuerpo se nota exteriormente, pero la idea también, lo que nombra él, que está en lo la que piel, oxida te envejece, ¿no? Y el antioxidante es que te alarga un poquito la vejez, ¿no? Sí, y realmente en la uva se encuentran mucho de esas propiedades. Secreto de la juventud, chicas y chicos. Una copita de vino y sobre todo el vino tinto. El vino tinto va a tener el uso de la piel de la uva y ahí va a estar un poquito más potenciado eso. Entonces, pero es lo que recomiendan los cardiólogos, chicos, chicas, es una copita, ¿no? Lo que yo vi un meme con una copa así que le cargan la botella y dices que el doctor me encomendó una hay que copita. ver el tamaño de la copa. Del tamaño de la copa. Hay algunas copas que se colocan aquí por encima de la botella directamente. Y bueno, yo creo que Carlita, los equilibrios en la vida son lo que te da una estabilidad emocional y también una salud, ¿no? Entonces, en el caso del vino, pues todos los excesos son malos, ¿no? Es correcto. De hecho, traje también para el programa un libro muy interesante para recomendar también a tu audiencia. Así, a ver es uno de mis libros favoritos de consulta en alcoba. Es de Vincent Opopsoe, que es un filósofo de 1500, de la primera reforma de pensamiento. Enséñales el libro a la y cámara. Es un libro muy práctico, es la primera traducción quizás al español. De hecho, cuando lo encontré directamente lo pude conseguir. Y aquí hay una frase que quisiera leer sobre la intención. Para mis lectores, yo no canto para una muchedumbre de borrachos que malgastan tus dones, oh gran vino, noche y día. Canto para las fiestas moderadas y el uso adecuado del vino. Mi libro no canta para borrachines desalineados, ni los que beben diario sin cesar. Ya sé cuánto te hastía esa gente, querido Baco, el dios del vino. Su conducta y actitudes no merecen el gozo de mi arte. Ese es uno de los varios instrumentos que lamentablemente la iglesia antigua, tradicional, pues obviamente, como bien lo mencionaste al principio, ha satanizado, ¿no? Pero es nada más que una línea de pensamiento de llamamiento hacia la moderación. Y es encantador cómo nos puede enamorar algo como el vino. De hecho, también anoté uno de mis poemas favoritos. El vino me sonríe y yo lo acaricio. Es él quien destierra mi tristeza y despierta todo mi ingenio. Nos amamos del mismo modo. Lo tomo y luego soy tomada. Lo llevo y luego él me lleva. Y así fue como abrí Barocca Italia. Y así me llevo a Italia. Y así. Excelente. Bueno, pues están invitadas para la continuación del programa, ¿no? Porque no nos alcanza el tiempo para hablar de tantas cosas, de tantas cepas de uva. Quizá para el próximo programa hablemos de cuántas cepas de uva existen en el mundo, cuáles son las más antiguas, y en ciertas regiones cuáles son las cepas que más han proliferado y más famosas se han hecho. Y bueno, pues con esto terminamos el programa, dándole las gracias por escucharnos y por sus sugerencias. Un último mensaje que nos quieras dar, Elocuente. Bueno, para mí sería más que interesante que puedan ver a esta bebida como parte de algo cultural, con el respeto, con los beneficios que estuvimos hablando. También buscar ir conociendo los vinos hechos como desde un compromiso, porque también eso es muy importante. Como todo producto está lo industrial y está las bodegas familiares, el artesanal. Y creo que ahí sí le doy la derecha a Carla de todo este gran trabajo que han hecho de selección, porque es muy distinto. Y creo que por ahí realmente va el vino, en seguir una tradición, en seguir una elaboración, un respeto del suelo. Son a veces años completos lo que se lleva para lograr un vino correcto, y ojalá puedan comprender eso y disfrutar. Y para mí en lo personal el vino siempre ha sido un puente de comunicación. He conocido a través del vino personas que jamás tal vez me iba a comunicar de otra manera, y es muy bonito también la comunidad que existe del vino, el poder disfrutarlo y compartirlo. Así que bueno, les deseo un bonito brindis próximamente. Muchas gracias. Estás invitada a otro programa. Carlita, ¿dónde pueden conseguir? Hay una página de Barocca. @Barocca Italia en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y barocca.online para nuestra página web. Si usted quiere conseguir un buen
vino italiano. Y después, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Despertar de Conciencias.